Quisiera iniciar leyéndoles una historia que está relacionada con la disciplina en la iglesia. Poder ver el rol de la iglesia en medio de un proceso de disciplina y el rol de los ancianos o pastores en medio de una disciplina en la iglesia. Y que nosotros podamos ser ministrados por esta historia y que nuestros corazones puedan ser alentados y preparados hoy antes de nuestra clase de hoy. Esta historia comienza así y pertenece al pastor Jonathan Leeman. Era domingo por la noche. Ya habían transcurrido varios minutos de nuestra reunión bimestral de miembros cuando un anciano se puso en pie para compartir con la iglesia una triste noticia. Dale, un miembro de la iglesia, Dale ha dejado a su esposa e hijos por otra mujer. El anciano estaba conmocionado. Hizo una pausa y siguió. Un par de ancianos se han estado reuniendo con Dale durante varios meses desde que el asunto salió a la luz, desde que el adulterio salió a la luz. Al principio, Dale aseguró estar muy apesadumbrado y conmovido por lo que hizo, pero se acaba de mudar y no tiene planes de regresar con su familia. Explicó el anciano en medio de la reunión congregacional cómo lo estaba pasando su esposa, la esposa de Dale, y sus hijos luego de haber sido heridos por este adulterio. Y tristemente su esposa y sus niños no la estaban pasando nada bien. Para la iglesia esa noche, 700 corazones rotos completamente por el pecado de Dale fue como recibir un golpe repentino en el pecho para cada uno de estos hermanos. Te tambaleas, recuperas el equilibrio y esperas sin saber qué hacer a continuación luego de escuchar este triste pecado sobre un hermano. Los ancianos de la iglesia guiaron a la iglesia a echar mano de su autoridad y de su deber de apercibir a sus hermanos de su pecado. Y uno de los ancianos dijo lo siguiente: Mateo 18 nos dice que si un pecador no escucha a 2 o 3, hay que decírselo a la iglesia. Y eso es lo que ha pasado. Ya nos hemos reunido en privado, ya nos hemos reunido 2 y 3 con Dale para percibirlo de su pecado y él no se ha arrepentido, no ha mostrado frutos de su arrepentimiento. Pero tampoco quiere escuchar a la iglesia. Y la Biblia dice en Mateo 18 que cuando alguien así no quiere escuchar a la iglesia, hay que tratarlo como a un incrédulo. Así que te decimos esto, dice los ancianos a la congregación esa noche. Si tienes relación con Dale, por favor, anímale a arrepentirse y a regresar con su esposa y con sus hijos. Si no tiene relación íntima con Dale, por favor, ora por él, por su familia y por este proceso. Y dice uno de los ancianos: si no hay cambios entre hoy y la próxima reunión de miembros dentro de 2 meses, los ancianos volveremos a hablar con ustedes y recomendaremos retirar a Dale de la membresía de la iglesia. Y lo haremos como un acto de disciplina. La labor de la iglesia comenzó inmediatamente. La iglesia comenzó a percibir a Dale. La mayoría mediante la oración, y algunos individuos que tenían más cercanía con Dale comenzaron a tratar de apercibirlo de su pecado, llamándolo arrepentimiento. Pero lamentablemente Dale no reaccionó. No mostró frutos de su arrepentimiento. Lamentablemente los más cercanos de la membresía no pudieron apercibirlo de su pecado. En ese momento, los ancianos consideraron las palabras de Mateo 18, aquellas instrucciones de Tilo a la iglesia: y si este hombre pecador no responde ante el llamado de la iglesia, ténganlo por gentil y publicano, apártenlo de la membresía y de la mesa del Señor. Con mucho dolor, la iglesia votó
2 meses después de hacer un trabajo en conjunto y de la iglesia echar mano de su responsabilidad, la iglesia votó para apartarlo de la membresía y de la mesa del Señor. Lo hicieron obviamente con mucha tristeza. La excomulgación, por decirlo en un lenguaje más antiguo, fue lo que ocurrió. ¿Qué significa la excomulgación? Significa que ya no estamos dispuestos a afirmar públicamente que ese hombre es cristiano. Eso es la excomulgación. Al mismo tiempo que la iglesia tomó esta decisión, la iglesia se estaba abocando a proteger a la esposa herida y a los hijos afectados por el adulterio cometido por Dale. ¿Vieron cómo funciona el congregacionalismo liderado por ancianos? Perdón. Tenemos a la iglesia, a la membresía, echando mano de su autoridad. Y vemos a los ancianos guiando a la membresía a hacer lo correcto. Esa es la disciplina eclesiástica, donde la iglesia, por la gloria de Dios y por amor a un alma, intentan apercibir al hombre de su pecado. Pero si no reacciona, lo más probable es que este nunca fue de nosotros, nunca fue un creyente. Y la labor de la iglesia, guiada por los ancianos, es de apercibirlo. Y si no, decir públicamente, ya nosotros como iglesia no podemos decir que él es un cristiano. Eso es la disciplina eclesiástica. Y aún allí la iglesia está siendo amorosa, porque el amor es santo. El amor no hace nada indebido. El amor hace lo que es correcto a la luz de la verdad de nuestro Dios. Así que en la noche de hoy, teniendo en mente lo que acabamos de escuchar, veremos la segunda parte de nuestra clase, la disciplina eclesiástica. Y aquí tienen a uno de los ancianos de su iglesia, a su pastor, enseñándoles y guiándoles cómo hacer esto, para que nadie pueda decir, a mí nunca me enseñaron cómo llevar a cabo esto. Y yo sé que algunos conocen estos procesos, pero vamos a detallarlos hoy. Y antes de entrar a algunos textos, quisiera que me recordara lo que vimos en nuestra última clase, por favor. Perdón. Puede levantar su mano y yo les escucho. ¿Qué vimos en nuestra última clase? A ver, sí, con ustedes. Los que van a ver este video por internet dirían, ¿qué le pasó a esa gente? Cuénteme, ¿qué vimos en la última clase de la disciplina eclesiástica? Mi hermana, te escucho. Ok, veíamos Gálatas 6 y eso está conectado con el espíritu de amor que debe tener la disciplina. ¿Qué más? ¿Qué vimos en nuestra última clase de la disciplina eclesiástica? Levante su mano y le escucho. Todos pueden opinar. Mi hermana Sofi. Muy bien. Ese fue uno de los puntos que desarrollamos. La relación filial entre los miembros de la iglesia hace obligatoria la disciplina eclesiástica. Por eso es que el pasaje en Mateo 18 que estamos desarrollando dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Si tu hermano. Por lo tanto, nuestra relación filial entre los miembros de la iglesia hace obligatoria la disciplina eclesiástica. ¿Alguien más que quiera añadir algo sobre lo que vimos en nuestra última clase sobre la disciplina eclesiástica? Mi hermano Edward.
Muy bien. Y eso lo veíamos en aquel pasaje en el Evangelio según Mateo, previo a Mateo 18, donde Cristo habla de la oveja perdida, donde Él es el pastor de esa oveja, pero es nuestra labor tratar de rescatar a esa oveja que se perdió. No simplemente decir, bueno, se fue una oveja, pero quedamos 250, no hay problema. Y usamos el ejemplo de la familia Pérez, ¿se acuerdan? Tienes los miembros de tu familia y falta un miembro de esa familia. Y tú no dices, bueno, faltó un miembro de la familia, no está mi otro hijo, pero yo tengo otro aquí. Así que tranquilo, que se pierda. Él verá si aparece o no. No, ¿qué es lo que hace la familia? Todos trabajan arduamente para rescatar a ese miembro de la familia. No solamente el padre, todos los hermanos, los primos, todos se abocan a hacer esa labor. Lo mismo debería ser la vida de la iglesia. Cuando uno de los miembros falta o no está presente, la labor no es solo de los pastores. La Biblia nunca dice eso. La labor es todos los miembros de la iglesia tratando de rescatar a ese hermano ausente, y Dios nos va a pedir cuentas por eso. Así es. Así que eso es parte de lo que aprendimos la semana pasada. Somos una familia y eso hace obligatoria la amonestación. Como decía mi hermano Edward, no podemos quedarnos tranquilos cuando vemos a uno de nuestros hermanos aislarse y ser indiferentes a ello. Ahora veamos hoy, en segundo lugar en nuestra clase, el proceso para rescatar al miembro de la familia. El proceso para rescatar al miembro de la familia. El proceso para rescatar al miembro de la familia. Y acompáñeme por favor de nuevo a Mateo 18. Mateo capítulo 18. Y vamos a leer Mateo 18, 8. Previo al pasaje de la oveja perdida, previo al pasaje de Mateo 18, si tu hermano peca. Y dice Mateo 18, 8 lo siguiente: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Usted dirá, pastor, ¿esas palabras son para un incrédulo? Que si hay algo que lo mueve a pecar, que sea radical con ello. ¿Para quién son estas palabras? ¿A quién está hablando Jesús aquí? Para nosotros, está hablando a sus discípulos. ¿Qué está admitiendo este pasaje? Que los miembros del cuerpo de Cristo tendrán que luchar con el pecado. Por eso esta amonestación aquí. Como decía antes cuando conversábamos, tú no viniste a una iglesia compuesta por miembros que son una especie de arcángeles o querubines. Tú viniste a una iglesia compuesta por hombres débiles y pecadores. Por lo tanto, necesitas tener una expectativa clara de lo que es la iglesia y de lo que tú mismo eres. Y en ese mismo contexto del pecado, Cristo luego nos habla de la oveja perdida y luego nos habla de cómo reprender al hermano que peca. Y el punto aquí es, ¿por qué nosotros necesitamos rescatar a este hermano que peca? ¿Por qué razón esto? ¿Por qué tanto énfasis aquí en esto? Porque es un miembro de nuestra familia el que está coqueteando con el pecado. Es un miembro de nuestra familia el que está siendo indiferente al pecado. Él está haciendo las cosas mal y parece ni siquiera darse cuenta de eso. ¿Ustedes no les ha pasado que ves hermanos a quienes amas, hermanas, y tú dices, ya va, tú no te estás apercibiendo de lo que estás haciendo? ¿Tú no te das cuenta que eso no agrada al Señor? Eso es lo que hace o provoca la disciplina, el hecho de que un miembro esté coqueteando con el pecado o esté siendo indiferente al pecado y que ese mismo pecado esté llevando a ese miembro camino al infierno. Ese es el peligro. Por eso Judas nos dice, arrebátenlos del fuego. Porque ese es el camino hacia donde van aquellos que han sido indiferentes al pecado. Y lo que hace delicado este asunto, lo que hace que este problema sea un problema, es que fue tu hermano el que pecó. No es un extraño, no es un desconocido, es tu hermano el que pecó. Y es eso lo que provoca que nosotros tengamos que actuar.
Y para ello veremos paso a paso cómo actuar de acuerdo a Mateo 18, el proceso para rescatar a un miembro de la familia. Mateo 18, versículo 15. Un poquito más de volumen, por favor, que no me escucho. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Mateo 18, 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él y 10 más. Solos, ¿verdad? Era para ver si estaban pendientes. Estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. El primer paso aquí es mostrarle en privado a tu hermano lo que ha hecho mal. ¿Escucharon eso? El primer paso es en privado, tú y él en privado, solo, con el propósito de mostrarle lo que ha hecho mal. Nuestra tarea como miembros de la iglesia es ayudarnos, no atacarnos. Nuestra tarea como miembros de la iglesia es servirnos. Ese fue el ejemplo que Cristo nos dejó en Juan 13, lavándole los pies a sus discípulos pecadores, y nos dice que hagamos lo mismo los unos a los otros. Pero como decía el pastor Sugel Michelén, debemos lavarnos los pies los unos a los otros, pero no lavarnos los pies con ácido de batería ni con agua caliente. Lamentablemente parece que así hacemos las cosas. Intentamos rescatar a un hermano y apercibirlo de su maldad, y lo hacemos como con ácido de batería. ¿Y qué es lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 en adelante? Nos dice que con un espíritu, tú que eres espiritual, primero dice, él fue descubierto en el pecado, tú te crees espiritual. Bueno, si tú te crees espiritual y tú eres el espiritual aquí, entonces espera de ti que tú trates de rescatar a tu hermano con un espíritu de mansedumbre, considerando también a ti mismo, no sea que caigas igual. O sea que tu actitud para percibirlo no es una actitud de juez o de superioridad. Ay, yo no sé cómo esa hermanita es capaz de vestirse así con tanto tiempo en la iglesia. Yo jamás haría eso. Yo soy la santidad personificada. Si la santidad tuviera rostro, fuera el mío. Y nos reímos, pero cada semana eso pasa en la iglesia. Aquí y en todas las iglesias, tristemente. De hecho, no sé si se percataron, pero Gálatas 6 está siendo escrito en una iglesia. Romanos 15, 14 que ustedes leyeron fue escrito a una iglesia. Las iglesias del primer siglo tenían las mismas luchas, las mismas deficiencias que nosotros. Por eso están cada una de esas amonestaciones allí. Nosotros no debemos ir con una actitud de juez o de superioridad, porque recuerda que en quien estás amonestando es tu hermano, miembro de tu familia, con el que adoras cada semana y con quien pasarás la eternidad. Y Cristo dio su vida por ese hermano con la misma pasión y con el mismo amor como la derramó por ti. Cristo no tiene entre la iglesia hijitos preferidos. Cristo prefiere más a Rafael que a Plinio. No. El mejor de sus hijos es Cristo. Entre nosotros recibimos el mismo amor y la misma gracia solo por haber estado unidos a Cristo por medio de la fe. Y hay algo interesante en el pasaje. Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Hermano mío, cuando alguien peca y Dios te permite verlo o esa persona ha pecado contra ti, guárdate de la murmuración. Quiero decirle que ese es uno de los problemas más graves en muchas iglesias. No refrenan su lengua. Hace unos días un hermano muy querido, que como les decía, creo que el mismo ejemplo lo coloqué en mi anterior clase, si no quiero volver a repetirlo. Dios nos ha permitido ayudar a varios hermanos en conflicto en algunas situaciones, en nuestra iglesia y fuera de ella. Y en un momento nos topamos y me dice, mira, quiero hablarte de fulano de tal. Y mira, fulano está haciendo esto, está haciendo aquello. Yo le dije, ya va. Stop, le dije. No me sigas hablando de ese asunto porque el hermano no está aquí.
Y él se quedó así. Yo le dije, no, voy a ser yo culpable de murmuración. El hermano no está aquí para defenderse de lo que tú estás diciendo. Así que no quiero saber nada. Y así debería ser nuestra actitud. Hay gente que le vienen a contar algo, inmediatamente está indagando para luego ir a llevarlo a otro y encender un fuego que nadie lo para después. Y luego que se enciende ese fuego, no, yo no dije nada. Se convierten en cobardes de repente. La murmuración es dañino, yo no sé si ustedes lo sabían. Pero si tú tuviste la oportunidad de reprender a algún hermano en privado, nadie lo debe saber. Ni siquiera el pastor. A menos que el pecado de ese hermano ponga en peligro la vida de la congregación. Un violador, un asesino X. Pero mientras tanto, ni yo debo saberlo. Porque vas a hacer que mi corazón también se contamine y yo no he tenido la oportunidad de ver los detalles ni de estar ahí. Entonces tienes que ir tú y él solos. Guárdense de la murmuración. Hermano, ténganlo por seguro que esa persona que viene a ti a murmurar de la otra persona, apenas tú de la espalda también habla a tus espaldas de ti. Son así. Esta mañana leí una frase que dice: deja de sentarte en la mesa en donde hablan mal de otros. Porque cuando te levantas, tú eres el tema. No acepten que se hable de alguien sin esa persona estar presente. Mira, te quiero contar que yo fui a amonestar al hermanito tal el domingo pasado. Y me dijo esto, y yo le estaba diciendo y me ponía esta cara y hacía lo otro. Ey, no escuchen eso, por favor. No presten su oído para eso. Hay mucha gente que le produce excitación el estar hablando a las espaldas de otro. Con la insignia de, pero yo lo hago por amor a él. Es con buenas intenciones. Alguien decía, no hables de las personas, habla con las personas. ¿Tienes algo contra alguien? Ve y díselo. Aquí han habido muchos procesos que se han llevado a cabo donde Dios me ha permitido participar y ninguno de ustedes lo sabe. Cada semana en esta iglesia estamos lidiando con algo, cada mes, unas situaciones más graves que otros. Y ninguno de ustedes lo sabe, no tienen idea. Cuando estábamos en el paraíso, ustedes se acordarán que mi oficina, todo el mundo pasaba hacia el auditorio, había una ventanita y la gente veía a alguien sentado y decía, ¿qué habrá pasado ahí? Y con eso se quedaron. Gracias a Dios que ahora tengo la oficina arriba y no. Nadie tiene por qué saberlo. A menos que ponga en peligro a la iglesia o que no haya arrepentimiento, como lo vamos a ver. De resto deben mantenerse en privado. Y tú y esa persona nada más. El primer paso no es ir con mi combo, con mis panas. Porque esa es otra cosa. Cuando vamos a amonestar nos llevamos al pana. Ay, siempre me va a favorecer a mí. ¿Y qué tú piensas, mejor amigo? ¿Está bien lo que él hizo conmigo, sí o no? Y responde, mejor amigo, no, no está bien. Así es muy fácil que te apoyen. Si usted ha llevado un proceso de amonestación y de una vez ha ido en combo y no ha llevado el espíritu de Gálatas 6 y de Mateo 18 primero en privado, usted debería irle a pedirle perdón a esa persona que amonestó de esa manera. No es bíblico lo que hizo y refleja mucha inmadurez en ti. Estás grave, inmadurez clara. Uno de los procesos, decía Alexander Strauss, en su libro Si os mordéis unos a otros, él decía, uno de los momentos donde podemos evidenciar que tanto hemos crecido en el Espíritu Santo es cuando alguien peca contra mí o cuando a mí me toca amonestar a un hermano tal cual como la Biblia lo dice. Ahí se va a evidenciar que tanto usted ha madurado en la amonestación. Vayamos a Romanos 15:14. Dice el apóstol Pablo, pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de ¿qué? ¿Y llenos de qué más? De todo conocimiento. De tal manera, aquí está la conclusión, la implicación, que podéis amonestar a los unos a los otros. Pablo habla de amonestar con bondad, bondad, bondad. Que la otra persona vea en ti bondad cuando la amonestas. Y conocimiento.
No que te vean como el policía eclesiástico, con bondad, bondad. Pero ¿qué dice Jesús en Mateo 18? Si no te escucha, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si esta persona que estamos apercibiendo de su pecado todavía dice, yo no veo nada de eso, yo no veo que es pecado, a mí nada me condena, yo tengo paz en mi conciencia? Porque la gente siempre se disfraza con esa frasecita. ¿Qué deberíamos hacer según Mateo 18? A ver, ¿qué dice el pasaje? Así es, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno, puede ser uno también, o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos se confirme o conste toda palabra. Fíjate que el texto no dice, no vayas todavía a decirlo a todos. Noten que a medida que avanza el proceso se va perdiendo la privacidad. 1 o 2. Al igual que el pastor Sugel, y considerando los procesos de casos como esto, el papel de ese 1 o 2 en el pasaje, ellos hacen acto de presencia con el propósito de ayudar a determinar si estamos ante un caso que amerita una reprensión o no. Hay gente que dice, yo no lo veo así, yo no veo que sea pecaminoso, yo no veo que esté mal. Recuerda, esta es la segunda parte del proceso, no la primera. Yo no lo veo así, dice la persona que está siendo amonestada. ¿Y qué hacen los testigos? Ellos empiezan a evaluar con preguntas. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y es cierto que tú dijiste eso? A ver, ¿y cuáles son las pruebas, las evidencias? Porque, hermanos, si no hay evidencia, no hay caso. Solo tenemos una calumnia si no hay evidencias. Imagínate llegar a un juzgado y acusar a alguien de asesinato y todo lo demás, y viene el juez y te dice, por favor, presente usted las pruebas de lo que está diciendo. Dice la persona, no, es que yo siento, porque él tiene como cara de asesino. Por eso yo vine aquí y puse la denuncia, solo porque su cara no me inspira confianza. Y yo vi en Investigation Discovery que si la cara no te da confianza, puedes meter una denuncia. ¿Qué crees que haría un juez en su sano juicio? A ver, no los escucho. De esos más radicales. Ahora vas preso tú por calumniador, por difamación, por difamar. No, pero en el caso que yo mencioné había evidencia, habían todas las pruebas de que él había adulterado y el hombre lo reconoció. Claro, es un relato, pero el texto lo dice. El texto no dice que él nunca se negó del adulterio. Claro, debemos buscar pruebas. Es que siempre hay que buscar pruebas, porque si no hay pruebas yo puedo decir lo que se me da la gana. Siempre tiene que haber pruebas, siempre, siempre. Porque ¿de dónde salió la acusación? De algún lado tuvo que haber salido. Claro, un testigo ocular sirve. Claro que sirve. Siempre tiene que haber pruebas. Siempre, siempre, siempre. Porque el día de mañana puedes estar tú en el banquillo de los acusados. Y lo que nosotros por naturaleza vamos a decir, las pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Siempre debe haber pruebas del conflicto y siempre las hay. Y si no las hay, la tarea es encontrarlas. De hecho, nosotros lo vemos normalmente en casos de investigación o aún en vidas de la iglesia. Hay procesos donde hay detalles que no están tan claros, donde se convoca un comité y comienzan a buscar las pruebas y investigar si eso es así. De hecho, ese es el papel que hacen los testigos. El papel que hacen los testigos aquí es analizar la situación, poner sobre la mesa los hechos y de repente en un caso de amonestación con ese hermano, los testigos al analizar todas las pruebas y ponerlas sobre la mesa, lo que pueden llegar a concluir, mira, aquí yo lo que veo que sucedió fue una diferencia de criterios. No hay ningún pecado, no hay ningún texto
de la Biblia que hayas apelado al cual se pruebe que hay una violación a la ley de Dios. No hay nada, entonces, ¿qué podemos acusar? Porque el día que tú lleves a esa persona a la iglesia me va a preguntar, ¿y qué la acusamos? Adulterio, ¿y cuáles son las pruebas? Bueno, no tenemos. Solo que nos parece. No, nosotros tenemos que serlo lo más concretos posibles. Lo más concretos posibles. Y a medida que el pecado es más grave, a veces las pruebas son mayores. Las pruebas son mayores. Y por eso es que están los testigos. Analizando todo, no para acusar aquí, sino para analizar. Mira, después de analizar todo, aquí lo que había entre ustedes era una diferencia de criterios. No realmente, esto no amerita una reprensión, un mayor caso de disciplina. Obviamente aquí estamos dando principios generales, pero hay 500,000 casos. Por eso no podemos encajonar todos igual. 500,000 casos. Todos los casos que Dios me permitió en 11 años llevar en nuestra iglesia disciplina, en todos siempre ha habido prueba. Siempre, siempre. Y nos tomamos el tiempo para eso. Porque mi conciencia no estaría en paz, porque precisamente la Biblia, no Plinio, la Biblia dice, no juzgues según las apariencias, sino con sano juicio. Entonces, ahí es el papel de los testigos en nuestro texto. Y si es pecado, si hay evidencias que es pecado, ¿cuál es nuestra tarea? Según Mateo 18. Y el final del versículo 15, ganar al hermano. Entonces, si hay un pecado, que luego los testigos evidencian que hay un pecado, nuestra tarea es llamar al arrepentimiento al hermano. Ese es el propósito. El propósito no es que diga, hey, tú tenías la razón, vale, ganaste. El propósito no se trata de nosotros, es de la gloria de Dios y de ganar el corazón de ese hombre o mujer que hace parte de la familia de Dios. Pero ¿qué pasa si no los escucha? Si se pusieron todas las pruebas sobre la mesa y hay claras evidencias de que hay pecado, ¿qué dice el texto? Siguiente. Dice, si no los oyere a ellos, dice el verso 17, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El propósito ahora es involucrar a la iglesia local, para que la iglesia local actúe como familia. Es el mismo propósito. Rescatar al hermano, rescatar al hermano. No vamos a la amonestación con el espíritu de aplastar. Queremos rescatar ese miembro de la familia, apercibir ese miembro de la familia, ayudar a ese miembro de la familia. Es eso lo que queremos. Así que el papel ahora de la iglesia es similar al de los testigos, analizar las pruebas y tratar de apercibirlo como esta iglesia hizo con Dale, quien decidió seguir en su adulterio. Y así muchos casos más. Pero ¿qué sucede si no escucha a la iglesia local? ¿Qué dice el texto? Tenle por gentil y publicano. Y vamos a desarrollar esto en una clase. Pero básicamente ya no es miembro de la familia del pacto. Ya no podemos reconocerlo como cristiano o como cristiana. ¿Y qué es lo que lleva a la iglesia a concluir eso según el pasaje? Falta de arrepentimiento. La falta de arrepentimiento. Es su persistencia en el pecado, no reaccionar ante el pecado. Eso es lo que mueve a la iglesia a la excomunión, su falta de arrepentimiento. Y se lleva a cabo esto en la iglesia local. Es la iglesia local la que hace esto. De hecho, pueden hacer esto porque la membresía se conoce. Esto no se hace por Facebook o Instagram. Hay muchas personas que ventilan los problemas de la iglesia por redes sociales. Eso es grave. Eso denota un problema serio en su entendimiento de la iglesia local. Muy serio. Estos miembros se conocen. Por eso pueden apercibir en amor a esta persona. Por eso pueden llevarlo y llamarlo al arrepentimiento. Así que el procedimiento para rescatar al miembro de la familia es este. Con el espíritu de Gálatas 6, de mansedumbre. Con el espíritu de Romanos 15, 14, con bondad y conocimiento. Esa debe ser la actitud con la que debemos buscar ganar al hermano. Ahora bien, ¿cuál es el propósito
Ese es nuestro tercer punto. Ya vimos el primero, la relación filial entre miembros de una iglesia obliga a la disciplina eclesiástica. Los que no han visto esa clase les animo a verla. En segundo lugar, hemos visto el proceso para rescatar un miembro de la iglesia, y ahí está en Mateo 18. En tercer lugar, quiero que veamos parte del propósito de la disciplina de la iglesia. Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado al hermano. Ganar al hermano. Ese es el primer propósito. Y es hermoso esto, hermanos. Porque el propósito de la disciplina o de mover a mi hermano al arrepentimiento no es que tú salgas vindicado. No es que digan, tú tenías la razón, te felicito, tus argumentos fueron buenos, ganaste. No es para eso, no se trata de ti. El propósito de tu corazón debe ser el propósito de que está también en el corazón de tu Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan qué historia de la oveja perdida? ¿Qué dice ese texto? ¿Qué es lo que estaba en el corazón del pastor? ¿Y por qué razón todos debían involucrarse, rescatar esa una y dejar aquí a las 99? ¿Cuál era? Vamos, vayan al texto. Vamos allí en Mateo 18. ¿Qué es lo que estaba en el corazón del pastor? Que describe el corazón de nuestro Dios. ¿Cuál es su voluntad en tratar de rescatar esa perdida? Mateo 18, 14. Que ninguno se pierda. Allí está. Entonces, ¿cómo evito que uno se pierde? Que se pierda, ganándolo. Entonces, lo que debería estar en el corazón de aquel que amonesta a su hermano no es destruirlo o exponerlo al escarnio. No, mi intención debe ser la misma que de nuestro Padre, que no se pierda, que mi hermano no se pierda, que mi hermano no se destruya y que experimente las consecuencias terribles que trae su indiferencia al pecado. Ese es mi anhelo, el mismo anhelo que está en el corazón de mi Padre, que no se pierda, que no se pierda. Hermanos, cada una de estas historias nos recuerda que todos en la iglesia de Cristo estamos expuestos al pecado. Todos. Por eso una de las cosas que yo les decía en mi primera clase es que una comunidad cristiana, una iglesia local, es una comunidad donde hombres y mujeres nos hemos comprometido a cuidarnos unos a otros y a dejarnos cuidar. Yo les decía a ustedes que si ustedes tienen pensado hacerse miembro de una iglesia solo para sentarse y calentar el asiento, o para venir a saciar aquí sus curiosidades teológicas, como si esto fuera un seminario donde todo lo que yo pregunto me lo tienen que responder, o solo sencillamente para tener amigos porque no tengo nada que hacer el domingo en la mañana, ustedes están equivocados. A la luz de la Biblia, la iglesia local es una comunidad de creyentes que se han comprometido a cuidarse unos a otros y a dejarse cuidar. Tú y yo no deberíamos tener ningún problema de que nuestros hermanos entren en nuestra vida para ayudarnos, para que seamos transformados. Miren, alguien decía que hay dos posibles razones por la que muchas personas que vienen a la iglesia no se integran con los demás. Tú las ves, están ahí, escuchan el sermón, disfrutan de los privilegios de estar en la iglesia, pero más nada. No se les ve compromiso de ningún tipo. No se involucran en las relaciones, no hacen amigos, no son intencionales. Y alguien decía, hay dos razones por las que esto puede pasar. Uno, porque si me involucro en la vida de mi hermano,
Eso va a demandar que yo tenga que ayudarlo en las aflicciones que tiene mi hermano. Eso me sacaría de mi zona de confort. Yo estoy muy tranquilo, llegando a mi casa después del trabajo cansado, ver televisión, acostarme, el día siguiente seguir mi rutina ya, que voy a estar yo metiéndome en los problemas del otro. Eso va a implicar que tengo que ir a visitarlo, que tengo que estar orando por él, probablemente tenga que sacar dinero de mi bolsillo para ayudarlo también. No, yo mejor me mantengo a distancia. Y luego le echar la culpa a la congregación. Aquí no aman. Esa es una de las razones por la que muchos no se involucran ni dejan que algunos se involucren. Pero la segunda razón probable por la que la gente no se involucra y hace relaciones significativas en la iglesia es porque si yo hago una relación significativa con mi hermano, ahora él se va a involucrar en mi vida y va a conocer realmente quién soy yo. Y yo no quiero eso. Yo quiero seguir mostrando mi fachada en la iglesia, de la mujer seriecita, el hombre seriecito, que ama la teología y ya, pero yo no quiero que se metan en mi vida. Entonces, para evitar eso, me mantengo a distancia y no hago relaciones. Termina el culto, me voy de una vez, espero el siguiente culto, la otra semana vuelvo, y después me voy y ya. Y calmo mi conciencia diciendo que yo soy parte de la iglesia. Esas son dos posibles razones. Pero yo quiero decirles que es necesario que nos involucremos, que nos cuidemos unos a otros y nos dejemos cuidar. Porque saben que todos los que estamos aquí tenemos luchas aquí en nuestro corazón. Nadie es inocente de pecado aquí. ¿O es que acaso tú crees que tu pecado te mantendría fuera del infierno? Pero aquel pecado no, ese pecado sí es feo. Ese sí va a mandar a la gente al infierno, no. Todos los pecados son detestables a la luz de los ojos de nuestro Dios por una sencilla razón: Él es perfectamente santo. Tan solo una particulita así el pecado, no importa cuán inocente y débil pudiera ser, Él lo aborrece tanto como el pecado del asesinato y todo lo demás. Que unos van a traer más consecuencias que el otro, sí, pero todos son detestables a la luz de los ojos de Dios. Todos. Y aquí en este lugar no hay nadie que esté libre de pecado, incluyendo el que te habla. Todos. Cuando Dios crea al hombre, la primera palabra que Dios le da al hombre es bendición. Y los bendijo Dios. Y la segunda palabra que Dios le da al hombre, luego de haberlo creado, fue: fructificad y multiplicados. Mandamiento. ¿Qué dice eso? Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva que el disfrute de la bendición de Dios estaba conectado con la obediencia a Él. Muchos quieren bendición sin obediencia. Dios le estaba diciendo a nuestros primeros padres que la verdadera felicidad estaba en la obediencia. La verdadera bienaventuranza estaba en la obediencia. ¿Y saben qué hace Satanás en el capítulo 3 de Génesis? Le vende la mentira a Adán y Eva diciéndole que su felicidad estaba más bien en la desobediencia. El pecado nos lleva a una vida miserable. ¿Lo sabían? Y no queremos una vida miserable para nuestros hermanos, ¿verdad? Si tú me amas de verdad a mí, no deberías desear para mí una vida miserable. Si yo te amo a ti, yo no debería desear para ti, mi hermana, para ti, mi hermano, una vida miserable. Por lo tanto, mi deber es apercibirte de aquello que te puede llevar a una vida miserable. Mira, mi hermano, mi hermana, ese camino que estás haciendo te va a llevar a una vida miserable. Eso no agrada a Dios. Mira, mi hermano, mi hermana, estás siendo muy apático a la fe, muy frío en tus deberes cristianos. Reacciona. Acompáñeme a 2 Corintios 1:24.
Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Dice la palabra de Dios: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, o lo que dice otra versión, no que estemos buscando tener control de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo les dice, el hecho de que estemos tratando de cuidar de ustedes y de apercibirlos de su pecado, no es que queramos tener control de su fe, no lo vean así. No quiero que piense que es que estoy intentando controlar tu vida, no lo veas así. Dice Pablo, más bien, la razón por la que estamos cuidando de que te mantengas firme en la fe es para colaborar con tu gozo. La fe le cree a Dios, ¿verdad que sí? Adán y Eva no le creyeron a Dios. Y muchos hoy en nuestras iglesias hacen lo mismo, no le creen a Dios. Y lamentablemente muchos en medio nuestro no se han mantenido firmes en la fe. Y nuestra intención es cuidarlos, apercibirlos, para que no se desvíen de la fe. Lo mejor que le puede pasar a un hombre en esta vida, una mujer en esta vida, es creer en Jesucristo y ser salvo y comenzar a vivir por fe. Pero lo más horroroso y terrible que le puede pasar a alguien en la vida es terminar abandonando esa fe. Es lo más fuerte. Las cosas que más cargan el corazón de un pastor y de una iglesia es cuando vemos a uno de los miembros abandonando su fe, flaqueando en su fe. Eso no es algo que debería emocionarnos o darnos paz. Debería quitarnos incluso el sueño. Y tratamos de apercibirlo no para que yo me sienta más cómoda. Porque a mí me pasa mucho en las consejerías prematrimoniales o matrimoniales, cuando tú le dices a la esposa, mire, ¿y cuál es la razón por la que tú anhelas que este hombre deje de cometer ese pecado? Y ellos dicen, bueno, porque yo estaría más tranquila, yo no andaría con tanta desconfianza, con esa carga que tengo que me quita el sueño. ¿Se dan cuenta que quieres que el esposo deje ese pecado simplemente por algo personal, no por la gloria de Dios? Y Dios no va a consentir esos caprichos. Nosotros queremos rescatar a nuestros hermanos que se desvían de la fe para contribuir en su gozo, porque el pecado es el principal asesino del gozo. Y eso es lo que queremos. Así que no pienses que es que queremos controlar tu fe. Lo que no queremos es que te desvíes de la fe. Estamos colaborando para vuestro gozo. Así que cuando un creyente va a otro creyente y lo amonesta por su pecado, es para que esa persona no tenga una vida miserable. Entiéndeme, estoy colaborando para tu gozo. Eso es lo que quiero, colaborar con tu gozo. No hay otra cosa, recuerda eso. Obviamente yo sé que a nadie le gusta que lo amonesten. Nadie, a ninguno, nosotros. Yo no sé si les ha pasado que cuando alguien ha tenido el privilegio de amonestarlos, le dice, pero te está cambiando el color de la cara. ¿Qué quiere que haga? Me amonesta, me está mostrando mi maldad, mi corazón no le gusta, y espero una sonrisa que me sonroje. Y que diga, ya va, no termine, esto está muy bueno. Vamos a sentarnos, tomando un té juntos y sigue dándome con todo. Nadie dice eso. Es normal que hasta nuestro semblante cambie. Nos están haciendo algo que no nos gusta. Pero el propósito es guardarte, ganarte, en palabras de Mateo, de Jesús en Mateo, ganarte para que no te pierdas. Eso es lo que queremos, hermanos. Cuando alguien te amonesta y tiene este espíritu, piensa en eso. Bueno, pastor, sí, lo que dijo es cierto, pero no lo hizo con ternura.
Lamentablemente hacemos eso. No solo nos lo hacen a nosotros siempre estamos pensando en lo que nos hacen a nosotros. Nosotros siempre somos la víctima. No, es que a mí me han herido tanto. Usted no se imagina cuánta gente me ha traicionado, cuánto me han hecho daño. ¿Y tú? ¿Tú no has pensado cuántas personas has herido con tus palabras? Sí, contigo, porque es capaz que estoy diciendo esto y están pensando, ojalá que esté escuchando. No, contigo. Es una evaluación personal. Piensa de verdad, ¿cuántas veces yo he herido con mis palabras? He maltratado con mis palabras. He golpeado con mis palabras. Hay palabras que son como espada. Hieren también. La gente no piensa como lo percibe aquel. Pero incluso, escúchame bien, si esa persona no lo hizo con ternura, escucha igual. Aún las calumnias más fuertes tienen un toque de verdad. Aún las calumnias más fuertes. Porque de algo tienes que agarrarte para decirlo. Y tú dirás, bueno, ¿qué de todo esto que me dijeron? Sí, ya sé que esto es mentira, pero ¿qué de eso era verdad? ¿O puede tener razón eso? Voy a tomarlo en cuenta. Necesitamos pensar eso. Acompáñenme al segundo libro de Samuel. Ya vamos terminando. Segundo libro de Samuel. Vamos al capítulo 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 6 en adelante. Dice lo siguiente, la narrativa. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey, hablando de David, respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Qué actitud, ¿verdad? Si hubiésemos estado en ese caso, con la autoridad y el poder del rey, córtale la cabeza y que yo lo vea. Y nosotros fuéramos peor, y manos y pies también. Pero ya la cabeza ya no te... Manos y pies también. Y después de muerto, remátenlo todos. Qué actitud la de David, ¿verdad? Déjalo, si Dios lo hizo, déjalo. Hermanos, no seas hipersensible. Vivimos en una sociedad de cristal. Cualquier cosa nos pone sensible. Ya nos dicen algo y ya nos echaron a perder todo. Yo me voy de aquí porque... ¿Pero qué pasa, fulano? Me voy. Acaban de herir. Pero si ni siquiera hemos comido. Mira, tú no me entiendes. Ábreme la puerta. Somos hipersensibles. No nos pueden decir nada. Nada. Hermano, no seas hipersensible. Escucha y aguanta un poco. Yo se los decía la semana pasada, en la iglesia tenemos relaciones muy bonitas, pero basta el momento en el que nos amonestemos por algo. Ya no nos ven igual. Ay, la hermanita que se sentaba aquí, allá detrás, no me habla, pero al mismo tiempo vienen a cantar
Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Te pregunto, ¿te viste tú en ese espejo? Seguro pensaste en otro, no, que si te viste tú. Tú has hecho eso. Es muy probable que hayas llegado aquí con un conflicto de casa, con otro hermano ahí, y está el hermano allí, y en lugar de, hermano, podemos hablar. Perdóname porque la última vez que te amonesté no lo hice bien. Perdóname porque lo que te dije ni siquiera pude probártelo con la escritura. Perdóname porque de verdad te herí. Yo recientemente estuve lidiando una situación en una iglesia amiga, en el interior, hasta la semana pasada, de un hermano que manejó mal un proceso de disciplina con otro varón. Y ambos estaban heridos. Yo le decía, hermanos, tienen que sentarse y reconciliarse. El Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Según Efesios 2, del 11 en adelante, dice que la cruz de Cristo es una cruz reconciliadora. Es inconsistente que alguien se llame a sí mismo evangélico y no esté procurando siempre la reconciliación, cuando lo que le sucedió al mismo fue que fue reconciliado con su mayor enemigo, que era Dios. Una de las cosas que más debería caracterizar a un cristiano es ser una persona reconciliadora. Porque eso es el evangelio, reconciliación. Y eso va para tu matrimonio, en el trabajo, en la casa, en la iglesia. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y la idea es no deje que ese enojo llegue hasta que salga el sol, resuélvelo rápido. Rápido, hermano, necesitamos hablar. ¿Qué actitud tenemos cuando nos reprenden o cuando nosotros somos los que vamos a reprender? ¿Cómo te ven en tu iglesia? ¿Como una persona que reprende en amor y gracia y con argumentos a la luz de la Biblia? ¿O ya te huyen? Porque hay gente que se jacta de eso. Ya nadie quiere nada conmigo porque yo así, a mí me gusta la cosa seria. A veces puede ser todo lo opuesto. Que hayas estando haciendo lo correcto, pero en la carne, de manera incorrecta. ¿No has pensado en eso? ¿O es que acaso todos tus caminos son rectos? ¿No dice Proverbios que hay hombre que el camino le parece derecho, pero camino de muerte? ¿Qué te hace pensar que lo estás haciendo bien? No, porque mi compinche siempre me dice que estoy bien. Sí, nuestros mejores amigos a veces de la iglesia lamentablemente son igual de ciegos que nosotros. Necesitamos de gente objetiva, que nos corrija. Yo le decía a los hermanos que estamos formando en el área de predicación, yo le decía, si el criterio para saber si sus sermones son buenos es la opinión de esa hermanita que todo le parece excelente, ustedes fracasaron como predicadores. Necesitan ir a escuchar a esos que te han dicho en ocasiones, lo estás haciendo mal, mi hermano. Lo estás haciendo mal, mi hermana. A esos escúchalos. Esos que en momentos te animan también, pero también que te corrigen, escúchalos. ¿Qué te hace pensar que lo que hiciste lo hiciste bien? ¿Quién es el criterio final en tu vida? ¿Tú o la Escritura? Porque Gálatas 6 dice otra cosa. Romanos 15:14 dice otra cosa. Mateo 18:15 dice otra cosa. Y hay un segundo propósito de la disciplina, aparte de ganar el corazón de nuestro hermano, y es que la disciplina tiene el propósito de proteger los límites del reino de Dios. Si no, oye a la iglesia te lee por gentil y publicano. Pero eso lo vamos a ver en nuestra próxima clase. Por ahora solo quiero resumirles. Nuestra relación filial como miembros de la iglesia de Cristo nos obliga a la disciplina eclesiástica. La razón por la que puedo entrar en tu vida y amonestarte es porque eres mi hermano, mi hermano. Hemos visto que todos en la iglesia tienen esta responsabilidad, no solo los líderes, todos. Porque esa persona que pecó no es solo mi hermano. Y puedes ir a amonestarlo si peca contra ti, como dice Mateo 18.
Pero también puedes amonestarlo, incluso si no peca contra ti, como lo declara Gálatas 6. Y hacerlo con bondad, con mansedumbre, no con un espíritu de superioridad y de juez, sino mirándote a ti mismo, siendo también capaz de cometer lo mismo. Llevándola a cabo siempre con privacidad, guardando la reputación del hermano. Nadie tiene que enterarse. No expongan al escarnio a sus hermanos. Aprendan a guardar el secreto, siempre y cuando haya un arrepentimiento. No tienes por qué andar dañando la reputación de tu hermano con la insignia de que es con buena intención. Cuidado con eso, que eso hace daño a la iglesia. Mucho daño. Recuerden el proceso en privado, los testigos para que conste y verifiquen todos los hechos. Si no los escucha, llévenlo a la iglesia para que también analicen y lo aperciban, porque el propósito no es aplastar ni vindicarnos a nosotros mismos como se trata de nosotros, es la gloria de Dios y ganar el corazón de nuestro hermano, que nuestro corazón se alinee con el corazón del buen pastor, que no se pierda ese miembro de la familia. Y todo con el propósito de ganarlo y rescatar a ese hermano que es miembro de nuestra familia en la fe. Y tratarlo como hermano hasta que se compruebe lo contrario. Si persiste en su pecado y no hay fruto de arrepentimiento, tengámoslos por gentil y publicano, como veremos en nuestra próxima clase. Pero mientras eso no pase, sigamos tratando de rescatarlo sin apañar su pecado. Y que Dios sea glorificado mientras rescatamos a los miembros de la familia de Dios. Con bondad, llenos de bondad, llenos de conocimiento, llenos de mansedumbre. Y hermano mío, has hecho un compromiso para cuidarnos unos a otros. Pero recuerda que también hiciste un compromiso de dejarte cuidar. Ten eso presente siempre. Si entro en tu vida es por una razón, porque eres mi hermano. Y el buen pastor, a quien un día daremos cuenta, me ha enviado a rescatarte. Oremos.